Es básicamente el mismo tema. Y también las sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube. Si quieren, igual si no pueden asistir a alguna de las sesiones, pueden verlas por YouTube. Y les reitero, siempre pueden consultarme, preguntarme, ya sea por correo electrónico, en el mensajero, cualquier duda que tengan. Y entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar con nuestra presentación. Esta sesión, pues, es del primer módulo. Hablaremos sobre lo que conlleva la relevancia de la geografía en las relaciones internacionales como campo de estudio y pues como realidad observable. Como comentaba a sus compañeras, los materiales del módulo están muy bien realizados en el sentido de que pues tratan de lo que es la geografía. La geografía, que es una ciencia en la cual pues nosotros como internacionalistas nos apoyamos para comprender más nuestro objeto de estudio. En ese sentido, no vamos en esta sesión a profundizar en la geografía como ciencia, porque no somos geógrafos, somos internacionalistas. En esta sesión, yo les voy a hablar, sí, de lo que es la geografía, pero cómo se vincula a nuestra materia, a las relaciones internacionales y a manera de introducción también de toda la OCA. En un momento dado vamos a hablar, sí, de aspectos técnicos o propios de la geografía, como es el medio físico, como es los elementos naturales, económicos provenientes de la geografía. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en esta relación que hay entre las relaciones internacionales y la geografía. Les repito, si tienen alguna duda pueden interrumpirme en cualquier momento, y los que se acaban de unir, bienvenidos, bienvenidas. Por favor, escriban su nombre en el chat y nada más. Entonces, comenzar entonces con la introducción a la geografía. Entonces, sí, vamos a hablar un poco, solo para tener la claridad de lo que es la geografía. Bueno, quiero comenzar con estas dos citas de un geopolítico norteamericano, Nicholas Spikeman, y por supuesto de Napoleón, que llegó a ser emperador. Nicholas Spikeman señala que la geografía es el factor más fundamental en la política exterior de los estados, porque es el más permanente. Efectivamente, los estados, los países, los grupos humanos tienen su actuar en un medio físico, en un medio geográfico. Por eso no pueden escapar a su influencia. Napoleón, la política de un estado reposa en su geografía. Efectivamente, Napoleón fue un gran estratega, porque siempre consideró las cuestiones geográficas. Curiosamente, como recordarán, le falló al momento de invadir Rusia y no considerar también las condiciones climáticas, ¿no? Y ahí el invierno, el extender también sus líneas de suministro, pues lo llevó a la catástrofe estratégica. En un momento, hay que decirlo, en que pues también Napoleón ya estaba inundado de esta idea de poder, ¿no? Quizá confió más en su buena suerte, o en que
el gobierno de los zares, el gobierno de Alejandro I, pues reculara, que en una estrategia sólida para dominar este vasto territorio que es pues la Rusia actual, o también Eurasia, ¿no? Vamos a llamarlo. Bueno, como han visto en el material, la geografía es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos de la superficie terrestre, atendiendo a las causas que los originan y a su relación con otros hechos o fenómenos. Ajá. O sea, estudian el medio en el que se mueven los hombres, la superficie principalmente, también incluida la superficie de los mares, aunque el mar, pues al ser una masa acuática, pues es prácticamente plana. No hay que confundir, por ejemplo, con la geología, que estudia el interior de la Tierra. Hay sí ciertas diferencias. La geografía estudia estos hechos y fenómenos en la superficie terrestre. Y quiero que se queden con estos dos conceptos, hechos y fenómenos geográficos, como parte de la definición de la geografía. Porque naturalmente no estudia todos los hechos y todos los fenómenos que se registran en la superficie, sino particularmente los hechos y fenómenos geográficos. Volvemos físicos, biológicos y humanos. Es una ciencia, la geografía, porque conlleva pues, los principios de causalidad, localización, temporalidad, generalización, extensión, relación o conexión y manejo de escalas, y se orienta a la búsqueda de una verdad lo más objetiva posible. Si seguramente tuvieron introducción a la investigación en ciencias sociales, pues recordarán sus clases sobre qué es la ciencia y la importancia de la ciencia. Bueno, la geografía se inscribe dentro de este campo de conocimiento o de este método de obtener conocimiento, es el método científico. Y al mismo tiempo, la geografía está, digamos, con una pierna en las ciencias duras y con una pierna en las ciencias sociales, porque también observa los fenómenos humanos, los fenómenos de la sociedad que acontecen en esta superficie geográfica. La geografía no solo describe estas características del entorno, como montañas, ríos, ciudades, caminos, pasos, cordilleras, lagos, etcétera, sino también que analiza la importancia de las características del medio geográfico y sus interacciones entre ellas. Cómo interactúa, por ejemplo, la existencia de un macizo geográfico, de una gran montaña, con la existencia de mesetas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde yo estoy en el Estado de México, en una zona montañosa, y la Ciudad de México es un valle que, como todos sabemos, solía ser un lago alimentado mucho por las lluvias o por la humedad que las cordilleras alrededor, el Ajusco, la Marquesa, etcétera, descarga el agua y escurre hacia el Valle de México, pues generando un cuerpo de agua, y esto es de millones de años o al menos cientos de miles de años, ¿no? Entonces, hoy usamos más bien, a la caída de Tenochtitlán, los conquistadores trataron de desecar un lago, ¿no? Y pues no lo lograron, no atendieron exactamente a la geografía del lugar, y por eso hoy en día seguimos teniendo problemas de inundaciones, ¿no? Por eso es importante para la sociedad estudiar la geografía de un lugar. Aquí recordamos los dos elementos de la definición.
el estudio de hechos geográficos y de fenómenos geográficos. Los hechos geográficos son aquellos elementos permanentes del entorno físico, montañas, lagos, mesetas, ríos, ríos grandes, por supuesto, ¿no? Los ríos pequeños pueden secarse o pueden cambiar su rumbo fácilmente. Bosques, desiertos, lo que quieran, físico, permanente o básicamente con mayor permanencia en el entorno. Y los fenómenos geográficos, estos eventos temporales que impactan en la superficie terrestre. Vaya, los sismos, los terremotos, los ciclones, los tornados, los incendios también pueden ser un fenómeno geográfico. La incidencia del ser humano en el entorno físico también puede ser un fenómeno geográfico. Ahora, hechos y fenómenos geográficos siempre están de alguna manera interrelacionados. Están los hechos relativamente estáticos, o al menos, digamos, en la escala temporal de vida de un ser humano, los hechos geográficos son relativamente estáticos. Estos se mantienen así durante cientos de miles de años y su transformación es, pues, imperceptible para el ser humano, en la vida de un ser humano, a menos de que venga un fenómeno geográfico fuerte, ¿no? Un gran terremoto que, digamos, eleve montañas, o el surgimiento de un volcán que efectivamente va a generar cambios en el entorno físico. Entonces, los fenómenos impactan en los hechos geográficos y los transforman y se vuelven nuevos hechos geográficos. Aquí en México, uno muy conocido pues es el nacimiento del volcán, ¿no? De Colima. Pues no había un volcán y luego hubo un volcán. Realmente creo que a quienes les tocó vivir eso debió ser muy, muy interesante. Pero este fenómeno del nacimiento del volcán transformó toda una región que se caracterizaba por tener unos hechos geográficos particulares, físicos, relativamente estáticos. Relativamente porque siempre está cambiando la Tierra, pero lo hace en escalas de tiempo que son imperceptibles para nosotros. Cuando hay, por ejemplo, los tsunamis, que son ahora más, se escucha más, o los grandes huracanes que pueden desaparecer pequeños pedazos de tierra por las inundaciones, etc. Hoy el cambio, vamos a llamar la crisis climática, es un fenómeno que va a tener impacto, o que ya está teniendo impacto en los hechos geográficos. Se habla de que el aumento de la temperatura, el derretimiento de los polos, pues aumentará el nivel del mar, con lo cual desaparecerán países, islas del Pacífico, con lo cual corren riesgo muchas ciudades costeras o que se encuentran muy cerca del mar. Y no solo eso, se corre el riesgo de un cambio en las características del agua del mar, en su salinidad, por ejemplo, en sus corrientes, etcétera, que impactarían a la vida marina. Todo eso pues está por verse, pero hay indicios fuertes de que será pues un evento que cambie de manera drástica el mundo
y los hechos geográficos como lo conocemos. Y además, bueno, ahora lo vamos a ver a continuación, es hecho por el ser humano, ¿no? Por la actividad del ser humano en la Tierra. Y es aquí donde vemos el origen de estos hechos y fenómenos geográficos. ¿Ah? Una pregunta. ¿Un Sí. fenómeno geográfico podría ser, por ejemplo, lo de Chernobyl? Sí, en el sentido de que es una catástrofe de origen humano y que impactó pues, la vida biológica, también el crecimiento bueno, no el crecimiento, sino la recuperación de la naturaleza de un espacio que había sido tomado por el hombre, ¿no? Entonces, sí, cuando el impacto del ser humano en un medio ambiente geográfico es muy fuerte, se habla de que estos hechos y fenómenos tienen origen humano. Yo sí lo consideraría, como bien dices, como un fenómeno geográfico de origen humano, sobre todo en el sentido de que la catástrofe generó la expulsión de la vida humana de esa zona geográfica, haciendo que la misma biología de la zona retomara mucho de ese espacio. Sí, definitivamente. Ahora, Ok, gracias. también el hecho de la contaminación, tanto por carácter nuclear, ¿no? En este caso, pues es un fenómeno que impacta, eh, por ejemplo, los ciclos de la lluvia. La radiación pues, tiene la capacidad de contaminar, ¿no? La atmósfera y con ello la lluvia, y la lluvia contamina la tierra. La lluvia es radioactiva. Entonces ahí tenemos pues todo un fenómeno geográfico de origen 100% humano. Claro, no hay de qué, Kevin. Los otros dos orígenes son el físico y el biológico. El origen físico, pues son los procesos naturales, como los que hemos platicado. Por ejemplo, el cauce de los ríos durante miles de años moldea la superficie de la Tierra. El Gran Cañón, creo que está Arizona, no me acuerdo bien, pero el Gran Cañón es un ejemplo, ¿no? de esto, de cómo el cauce de un río puede moldear la tierra de una manera literalmente abismal. O sea, puede formar un abismo en la tierra solo por eh, el cauce, ¿no? El movimiento del agua sobre la superficie. Como ya lo hemos mencionado, el surgimiento de volcanes, los terremotos, toda esta clase de fenómenos o de hechos naturales tienen un origen físico. Hace tiempo veía una cápsula, no sé, un video en YouTube, de que el océano, el mar Mediterráneo, hace unos cientos de miles de años, no era un mar, estaba simplemente vacío. No había agua en esa región. Y en un momento dado, de ahí en el estrecho de Gibraltar, se abrió la tierra y comenzó a inundarse ese espacio geográfico, generando pues lo que conocemos como el mar Mediterráneo. Sorprendente, ¿no? Ver eso debió ser increíble. Ahora es como dicen,
proporciones bíblicas. El otro origen es el origen biológico, se refiere a la distribución de organismos vivos y ecosistemas resultantes de interacciones naturales. Aquí los geógrafos son muy específicos al separar el origen humano. O sea, si bien los humanos también somos un ente biológico, para efectos de determinar hechos o fenómenos geográficos, por su origen, la geografía sí saca al ser humano de este orden. Ajá. Lo pone por aparte porque ciertamente el ser humano, al organizarse en sociedad, al pensar quizá a largo plazo con otros objetivos, pues comienza a impactar a la superficie geográfica de otra manera. Ahorita veremos otros ejemplos. Origen biológico puede ser, por ejemplo, en la selva amazónica, y bueno, en el cono sur, hay una gran cantidad de aves en las copas de los árboles. Y obviamente estas aves, pues, tiran desechos, ¿no? Sus heces. Sus heces, que es el conocido como guano, toda esta cantidad de heces, resulta ser un elemento que ayuda a la fertilización de la tierra, lo cual da a las plantas, a los vegetales de la superficie, la posibilidad de tomar nutrientes de ese elemento, ¿no? Que hace, pues que hacen las aves como parte de su biología, ¿no? Y como la de todos los animales. De hecho, si leen Las venas abiertas de América Latina, me parece, de Eduardo Galeano, que es de donde tomo este ejemplo, pues ahí habla de cómo cuando aquí llegaron los europeos, o bueno, al continente americano, llegaron los europeos, comenzaron a extraer este guano para fertilizar la tierra en Europa, ¿no? Para sus propias plantaciones. Pero bueno, el origen de esas transformaciones es biológico. Por ejemplo, también el crecimiento de grandes pastizales en un territorio, ¿no? Puede ser un hecho biológico, una transformación de origen biológico, ¿no? Vaya, cualquier hecho de origen biológico de este tipo, pues es sí, ¿no? No sé, se me ocurre quizá también los arrecifes, ¿no? De coral. O sea, como el coral crece en ciertas zonas específicas de un litoral, o sea, en el mar, y transforma el entorno geográfico de esa zona. Y bueno, como ya habíamos mencionado, de origen humano, pues involucra la influencia de la actividad humana en la configuración del paisaje. El ejemplo son la urbanización, la agricultura, el canal de Panamá, el canal de Suez, ¿no? Por ejemplo, si han ido a Valle de Bravo o bueno, no recuerdo otra, pero Valle de Bravo, cualquiera pensaría que es un lago, pero no, realmente es una presa. Bueno, esa es la influencia del ser humano en el entorno geográfico, en la configuración del paisaje. La presa de Asuán en Egipto, por ejemplo, también cualquiera pensaría que es un lago. Y de hecho, se pueden ver ese caso. Los egipcios movieron grandes
restos arqueológicos de los egipcios de un lugar a otro para poder hacer la presa de Asuán. Igual, fue un impacto del ser humano en el ambiente, en el paisaje, pues de enormes proporciones. El canal de Suez, también en Egipto, unió al mar Mediterráneo con el mar Rojo y abrió una línea marítima de comercio entre Europa y Asia, que antes no estaba y que al no haber estado antes, obligó a los portugueses, a los españoles, a los holandeses a circunnavegar el Atlántico, claro, y África, y también llegar a India. Vaya, digamos que si hubiera existido el canal de Suez en 1400, quizá hubiera pasado lo mismo, porque la razón por la cual se bloqueó el comercio fue el surgimiento del Imperio Otomano, o el dominio del Imperio Otomano en esa parte del Mediterráneo. Todo esto nos va a llevar a pensar en términos geopolíticos, que va a ser algo que veremos ahorita, un poco más adelante, y también en las últimas secciones del curso, que es, creo yo, la parte que más se acerca a las relaciones internacionales y el estudio, ¿no?, de la sociedad internacional. Bueno, ese es el origen de los hechos y fenómenos geográficos. Ahora, bueno, ya para aclarar, la geografía contemporánea es descriptiva, ya que cataloga las características de los lugares, y analítica, ya que trata la importancia de estas características y sus relaciones entre sí. Y ahora sí vamos a la parte interesante, que es cómo se vincula la geografía con las relaciones internacionales. ¿Por qué nosotros no somos geógrafos, pero sí es muy importante para nuestra carrera? Bueno, de entrada, la existencia, la actividad de los estados como sujetos internacionales ocurre especialmente en el plano geográfico, en el mundo. ¿Ah? O sea, un país existe en el mundo, tiene sus delimitaciones en un mapa hecho por humanos y que los mismos humanos delimitaron como tal, ¿ah?, las mismas sociedades humanas. Por supuesto, este actuar no solo ocurre en el plano geográfico, también podemos decir que ocurre en la organización internacional, ¿no?, que es un ente donde los representantes, o varios entes donde los representantes de los países se reúnen a dialogar, pero la existencia de un país está invariablemente en el mundo. Parecería una tautología usar una repetición innecesaria o una obviedad, pero es importante señalarlo. O sea, los estados, los sujetos internacionales, los actores internacionales de mayor relevancia de las relaciones internacionales operan especialmente en un plano geográfico. Vaya, no hay Gran Bretaña sin las Islas Británicas. No hay una China sin lo que conocemos como China. Quizá podría tener otro nombre, pero es lo que es y está ubicada en un espacio geográfico determinado con sus propias características. En ese sentido, déjenme
leerles esta. El estudio de las relaciones internacionales requiere la consideración de hechos y factores geográficos como el clima, el relieve, la hidrografía, la población, entre otros elementos, que afectan tanto los recursos disponibles como las estrategias políticas de los estados. Es decir, esta es la otra, la explicación más amplia, ¿no? O sea, además de que existen los estados, existen y operan en un plano geográfico, es necesario considerar todas las características de este elemento geográfico para conocer las posibilidades de los estados, las potencialidades, ¿ah? Y cómo podrían generar sus propias estrategias. Porque también lo que busca un estado de entrada es mantenerse, sobrevivir, que su soberanía entre los otros estados vecinos se mantenga. Y si existe la posibilidad, pues también expander esa soberanía o ese control en territorios, ¿no? Los elementos que más importan a un internacionalista son las cualidades geográficas, tales como el clima, el relieve, ya lo mencionamos, los ríos, la hidrografía, el acceso a agua, qué recursos naturales tienen, y también los recursos geográficos, la calidad del suelo, la disponibilidad de materias primas como minerales e hidrocarburos, por supuesto. Entonces, conocer como esta, pues sí, la parte física de los países, ¿ah? Del territorio que ocupa un país. El otro elemento importante es conocer la posición geográfica de los estados. ¿Ah? Pues literal, ¿dónde se ubican? Si tienen acceso al mar, si controlan rutas de tránsito, si son una isla o no, y si son una isla, qué particulares tiene ser esa isla, esa posición insular. Bueno, entonces, recapitulando, es necesario conocer las cualidades geográficas de un estado, los recursos geográficos de un estado, la posición geográfica de los estados, acceso al mar, control de rutas de tránsito, posición insular. ¿Ah? Y también conocer su espacio geográfico. Ubicación y espacio geográfico son conceptos distintos. ¿Ah? La ubicación es literal dónde está. O sea, con coordenadas se puede decir latitud tal, longitud tal, o en el continente americano, o en el Océano Índico. Entonces, se entiende como, digamos, más técnico, ¿no? La ubicación. El espacio geográfico es otra cosa. Y de hecho, a mí quisiera que utilicen un poco con cuidado este concepto porque viene de la geopolítica que veremos más adelante. Pero los voy introduciendo a pues, conocer qué es este concepto medio raro, ¿no? Y sobre todo la tercera característica. ¿A qué nos referimos con el espacio geográfico? Momento. Bueno, es la relación que ocupa entre otros estados. Ajá. O sea, ¿qué estados tiene como vecinos? ¿Son enemigos? ¿Son aliados? ¿Son parecidos? ¿Son diferentes? Los otros estados tienen reclamaciones sobre el estado que nos ocupa.
Un momento, déjenme. Ajá, o sea, parte de comprender un espacio geográfico es entender, el espacio geográfico de un estado es entender las relaciones del estado con otros estados. ¿Ah? No solo que se ubica ahí, sino qué interacciones hay entre ellos, entre el estado y sus vecinos. Por ejemplo, si hablamos de Israel, Palestina, que es Palestina, pero bueno, el Estado de Israel, pues tiene ocupa un espacio geográfico adverso, ajá, para el Estado de Israel, en virtud de que los países vecinos son completamente diferentes a el Estado de Israel. ¿Ah? En etnia, en religión, en lengua, en algunos casos o anteriormente, no, bueno, sí todavía en tipo de gobierno, pues por el estilo, y en sus relaciones con el exterior también. Pero también hay, digamos, elementos geográficos importantes para Israel, como lo es el río Jordán, una fuente de agua importante que debe defender. Ajá, o sea, hay que ir tomando como detalles así. También, bueno, tiene su salida al mar Mediterráneo, tiene un litoral importante el mar Mediterráneo, que sería su principal ruta de abastecimiento con el mundo, o de comunicación con el mundo, sobre todo con Europa. O sea, ese es un ejemplo a grandes rasgos. La extensión del territorio. Es importante conocer qué tan grande es un estado y también cómo es el territorio en el cual existe el estado. Rusia es el país territorialmente más grande del mundo, pero la parte norte, pues es Siberia, que está habitada principalmente por grupos nómadas. Hay algunas ciudades ahí desperdigadas o pueblos, pero las condiciones climáticas de Siberia pues hacen muy difícil un desarrollo importante, llámese industrial, llámese agrícola. El cambio climático, por supuesto, está abriendo la ruta del norte del océano Ártico a pues la exploración, el desarrollo, el asentamiento de personas, la extracción de hidrocarburos, etc. Pero durante mucho tiempo fue muy difícil dominar, digamos, que el ser humano dominara esa zona. Por supuesto, con los avances en industria, etcétera, etcétera, pues sí, Rusia ha logrado hacer enormes rompehielos que pueden atravesar el océano Ártico cuando se congela, pero por supuesto hay límites, ¿no? Y una cosa pues, es pasar y otra cosa es asentarse ahí eh, permanentemente y generar un desarrollo importante. Por eso, bueno, es importante conocer la extensión y las características. El acceso a recursos naturales que se tienen. La conciencia del espacio vital. Ese también es un concepto que les pediría que usen con cuidado. Viene de lo que es la geopolítica alemana.
de un general que se llama Karl Haushofer. Y si bien es un concepto muy interesante, del cual hablaremos a profundidad en su momento, fue de alguna manera instrumentalizado por la Alemania nazi para justificar la guerra. Su guerra de expansión, y no solo de expansión, sino de exterminio, sobre todo hacia el este, hacia la Unión Soviética. Vemos luego mucho en las películas de Hollywood que pareciera que Alemania solo invadió Francia, ¿no? Y llegaron los estadounidenses y los británicos a salvar a Francia. Y solo mató a judíos, ¿no? No. La parte más cruda de la guerra se vivió en el frente oriental, o sea, en el este, en los territorios de la Unión Soviética. ¿Y por qué ahí? Ahí precisamente por esta concepción que manejaron los nazis del espacio vital de la Alemania. No, vaya, para también aclarar, no solo en el este, sino también entre China y Japón, también fue una guerra muy, muy desastrosa de la cual conocemos poco, ¿no? O sea, con millones de muertes. Entonces, básicamente en los teatros de China y Japón y el Oriente, Europa Oriental, fue donde la guerra conllevó el mayor número de víctimas. 26 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial por acción de los nazis, ¿no? En una intención de buscar este espacio vital, que ya veremos más adelante. Pero, bueno, resumiendo o retomando, esta conciencia del espacio vital es cómo un Estado se percibe en el lugar que ocupa, en un territorio. Y cómo utiliza ese territorio para el bienestar de su población y la defensa de sus intereses. Si ven, es un concepto interesante para la formulación de políticas desde el gobierno, desde el Estado. Entonces, bueno, esa es la concepción vamos a volver un poco atrás, de lo que es el espacio geográfico, a diferencia de solo la ubicación geográfica. Vaya, digamos que es una concepción más amplia del lugar que ocupa un Estado en el mundo. La influencia de los factores geográficos en las relaciones internacionales. ¿Cuál es esa? Bueno, al ver todo esto, surgiría la pregunta. El estudio de las situaciones geográficas permite derivar principios que orienten la política exterior de un Estado. Bueno, la respuesta sería la misma que vemos en la pantalla. El papel de los factores geográficos en las relaciones internacionales no tiene el carácter permanente que a primera vista se quisiera atribuirle. La actividad del hombre, del Estado y el avance de la técnica han logrado restringir la influencia del medio físico y cambiar los condicionamientos de este. En otras palabras, la naturaleza condiciona, pero no determina. Si está en posesión de hacerlo y tiene la libertad suficiente, el hombre o el ser humano, o las sociedades humanas, eligen qué hacer con las condiciones que les presta el ambiente, el medio o la naturaleza. ¿Qué significa? O sea, con todo lo que vamos a estudiar, o lo que ya comenzamos a estudiar, no podemos irnos con la idea de que la geografía va a determinar todo en las relaciones internacionales.
Definitivamente no es así. Pero sí es un factor muy importante que da condicionamientos. Ajá. ¿Por qué? Porque un país como Gran Bretaña, pues no puede hacer otra cosa más que lo que su medio o su posición insular le permite. Y no obstante, Gran Bretaña fue el imperio más grande de la historia, o casi el imperio más grande de la historia. Ajá, un imperio marítimo que dominó el Atlántico, que dominó el Índico, y pues era una isla ahí en el norte de Europa. Y cualquiera pensaría, bueno, ¿cómo puede una isla dominar el mundo? Ah, bueno, ya lo veremos. Ajá. Eh, Tiene mucho que ver también con el avance de la técnica. Ajá. Y podríamos también señalar que cuando avanza la técnica, la necesidad de recursos cambia. Cuando Gran Bretaña se perfiló a convertirse en el imperio que fue, que ya no es, la tecnología se basaba o comenzó a apoyarse en el carbón. Ajá. El carbón que podía mover a las máquinas a vapor. Ajá. Gran Bretaña fue donde se explotó la revolución industrial, donde surgió la máquina de vapor y donde se transformó esto. Esa innovación técnica le dio a Gran Bretaña una gran ventaja sobre todos. Y uno de las materias primas más buscadas fue el carbón. ¿Ah? Hoy en día, ¿qué es lo que están buscando los países, sobre todo las grandes potencias? Bueno, hay muchas que están pensando en transformar sus, su movilidad, ajá, para hacerla más compatible con el medio ambiente. O sea, salir del uso del petróleo hacia fuentes renovables. Como todos sabemos, la gasolina viene del petróleo, un derivado del petróleo. Entonces, algo de lo que están haciendo es transformar sus automóviles y hacerlos eléctricos. ¿No? Para hacer los automóviles eléctricos, la gran dificultad de un automóvil eléctrico y de la electricidad renovable es el almacenamiento de la energía. Entonces, lo que se está buscando es innovar tecnológicamente, que China ya lo está haciendo. China ya tiene muy dominado este tema. Es innovar en el almacenamiento de energía en las pilas. Y pues los científicos han descubierto que uno de los principales de las principales materias primas necesarias para generar baterías más eficientes. A ver, ¿saben cuáles? ¿Se acuerdan? Seguro lo escucharon en las noticias, ¿no? Pues es el litio. Ajá. El litio como mineral es fundamental para la elaboración de baterías. Y se habla de que es el nuevo petróleo, ¿no? O el nuevo carbón. O sea, lo que fue el carbón, que fue sustituido luego por el petróleo, ahora
viene a ser o se cree que es el litio. ¿Ah? Entonces, México es un poseedor importante de reservas de litio. Bolivia es, creo, el principal país con reservas de litio del mundo. Esto representa un cambio en las políticas de los estados, ¿no? Entonces, en lugar de mirar a lugares donde había mucho petróleo, ahora hay que ver a lugares donde hay mucho litio, o además las potencias de las que van a ver. Y los países que poseen esta materia prima, pues tienen que hacer políticas públicas que protejan, tienen que hacer legislaciones que protejan el recurso natural. Y tienen que ser políticas públicas que lo lleven a explotar este recurso natural. Así es como la geografía va condicionando. Pero antes de eso, antes del litio, era el petróleo. ¿Ah? Y por petróleo, Estados Unidos inició una guerra en Irak, en el Medio Oriente, donde están las mayores reservas del petróleo. Y por petróleo, posiblemente inicie una guerra en Venezuela, actualmente, o sea, al día de hoy, por petróleo. ¿Por qué? Porque es una materia prima fundamental, todavía fundamental, en términos energéticos, sobre todo. Entonces, la técnica, el avance de la técnica, o sea, el avance de la sociedad humana, o vamos a poner el avance, la transformación en las sociedades humanas, tiene un impacto en la geografía. ¿Ah? Y de manera como retroactiva, no retroactiva, se me fue la palabra, pero interactiva, de manera interactiva, la geografía también va a tener ese mismo impacto en cómo se organizan las sociedades humanas. O sea, si antes el litio no era de mayor importancia, un país, aunque tuviera muchísimo litio, pues no tenía mayor importancia. Pero ahora, como el litio es de primera importancia, pues ese país se vuelve de primera importancia. Y si no el país, al menos el territorio. Y ahí es donde luego se disputan las influencias, los estados que tienen la capacidad de hacerlo. Que, bueno, en este mundo se está configurando de una manera un tanto multipolar, donde Estados Unidos, China, quizá Rusia, no tanto ya la Unión Europea, son los que están compitiendo, ¿no? Por esta hegemonía a nivel mundial. O por estos recursos, por esta influencia en diferentes zonas geográficas del mundo. Bueno, todo eso para decir que, o sea, no es en sí que los factores geográficos influyan o determinen, esa es la palabra, determinar, ¿ah? O sea, como si fuera una ley a las relaciones internacionales o a las políticas de los estados, pero sí las van condicionando. ¿Ah? Otro ejemplo. Esto es muy importante que lo comprendan, o sea, que la geografía no determina la política exterior de los estados, pero sí la condiciona. ¿Ah? Otro ejemplo, África, o sea, si dijéramos que la geografía de África determina que los países africanos son pobres, pues estaríamos cometiendo una
mentira. O sea, estaremos mintiendo abiertamente porque África es uno de los continentes más ricos del planeta en recursos. Entonces, no, África no es pobre. Sus sociedades son pobres. ¿Pero por qué? Son pobres o, bueno, están en condiciones de precariedad o de dificultades económicas o en vías de desarrollo, si lo queremos decir elegantemente. Bueno, porque han sufrido la explotación de países que desarrollaron su técnica antes que los países africanos. Ajá. O sea, países como, sobre todo los europeos, países como Francia, países como Gran Bretaña, Alemania, Italia, que adoptaron estos avances de la técnica al despuntar la revolución industrial, que necesitaron cada vez más recursos que no encontraban en sus tierras, en Europa, y que se lanzaron a la conquista del mundo para su explotación, para la extracción de esos recursos. Ajá. Entonces aquí lo que determinó o lo que condicionó el subdesarrollo de África fue la explotación colonial de Europa hacia estos territorios. No que la geografía africana fuera en sí misma pobre. Ajá. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Pero bueno, o sea, retomando un poco, o sea, la gran riqueza de África, pues también la hizo presa, ¿no?, de el colonialismo europeo. Y pues condenó a sus pobladores a ese colonialismo. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Bueno, entonces, ya quedamos que la geografía no determina a un país, ni su riqueza, ni su política, ni nada. Sí lo condiciona, pero no determina. Ajá. Pero en ese condicionamiento que tiene la geografía sobre las naciones, sobre los países, podemos decir que la potencia o potencial, manejen ese concepto. El potencial de algo, de ser, es algo que no es todavía, pero puede ser. Se habla de que México tiene un gran potencial por sus recursos, por su ubicación, por su población joven, o quizá ya no tan joven. No sé. Cuando hablamos de potencial de un país, es que tomamos todas esas características en cuenta. Entonces, la potencia de una nación es función de la extensión de su territorio, de los recursos de que disponga y de la cantidad y calidad de población que será determinante de su avance científico, tecnológico e industrial, así como su situación en relación con otras naciones y la que tenga dentro de las rutas mundiales de comunicación. En ese sentido, en relaciones internacionales, hay que considerar los siguientes factores. El factor físico. Estudiar la extensión, la forma, el clima, el tipo de suelo, relieve, la hidrografía, las vías de acceso de un estado, los elementos que influyen en su capacidad internacional. Estudiar su geografía física. Estudiar su geografía humana. ¿Cómo es la población? ¿Qué religiones tienen? ¿Qué culturas? Sus tradiciones. Cómo se relaciona con otras culturas en el contexto global, la calidad de su salud,
Ajá. El factor económico. ¿Qué recursos naturales posee? ¿Qué materias primas posee? ¿Cómo las aprovecha? ¿Cuáles son las actividades económicas principales, primarias, terciarias, secundarias? ¿Cuáles son las principales industrias? ¿Y en qué estado se encuentran? O sea, si son industrias que están a la vanguardia o ya son obsoletas o están envejeciendo. ¿Cómo es su comercio? Si, por ejemplo, si comercia materias primas o si comercia productos manufacturados, ¿a dónde envía esos productos? Eh, ¿Cómo está el estado de la conexión, de la conectividad al interior del país? Si tiene trenes, si tiene carreteras, si tiene aeropuertos, si tiene puertos marítimos. Y el factor sociopolítico, cómo se organiza el Estado, cuál es su forma de gobierno, cómo se organiza administrativamente, cuántos partidos políticos hay, de qué signo, cuál es la participación de la religión en la vida pública, qué tensiones internas hay o debates, cuáles son los debates políticos de actualidad. Si ven, hay factor físico que complementa o se relaciona con el factor económico. El factor humano se relaciona o se complementa con el factor sociopolítico. Entonces, cuando queremos hacer un análisis desde las relaciones internacionales de un Estado, de un país y su posición, su espacio en el mundo, su espacio geográfico, tenemos que tomar en cuenta estos 4 factores. Factor físico, factor humano, factor económico, el factor sociopolítico. Y esto es relativamente, no es relativamente sencillo. ¿Cómo decirlo? Bueno, actualmente hay mucha información en Internet con la cual podemos armar este conjunto de información. Ajá. Pero toda esta información se obtiene de los estudios que la ciencia geográfica hace. Ajá. O sea, nosotros no vamos a hacer específicamente la determinación de el estado de la industria en un país o de qué recursos económicos tiene o cómo es su suelo. No tenemos esas herramientas, no somos geógrafos. Nosotros vamos a usar el conocimiento que sobre esto generan los geógrafos y lo vamos a unir para conocer cómo es un estado, cómo es un país y cómo se relaciona, cuáles son sus potencialidades para con otros países o para con México. Yo trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquí, de México, y esto era una tarea fundamental. ¿Verdad? Tener una monografía del país con el cual se está interactuando, que tiene todos estos datos. Entonces, es una tarea pues muy importante. A mí me hubiera gustado que, como parte de esta UCA, el trabajo final fuera hacer un análisis de este tipo. Entonces, ustedes escogieran un país y lo analizaran a partir de sus aspectos físicos, humanos, económicos y sociopolíticos, vistos desde la geografía y la geopolítica y la geoeconomía, que vamos a ver más adelante. Lamentablemente no es así, pero bueno, esa ya no fue mi decisión. Pero sería muy bueno que eventualmente, o si quieren conocer para algún trabajo escolar de sus otras materias, que hicieran estos ejercicios de conocimiento de estos elementos o de análisis de un país a partir de estos elementos.
Bueno, para finalizar, quiero leerles un pequeño, dos párrafos, no tan pequeños, pero tampoco tan grandes, sobre esta oposición que hay en las relaciones internacionales o en la ciencia en general a la geopolítica. ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente no quiero que se vayan con la idea de que lo que les estoy diciendo es como una verdad, ¿no? Revelada, ¿no? O sea, es una percepción. Vaya, la geografía, estudiar la geografía de los países del mundo es muy importante, ¿no? Pero lo complicado es esta pregunta que vemos un poco más atrás. Esta pregunta, ¿el estudio de las situaciones geográficas permite derivar principios que orienten la política exterior de un Estado? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ahorita les voy a decir los que dicen que no. ¿Ah? Dicen. La otra, este libro es Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales, de Pierre Renovan y Jean-Baptiste Durosel. Es de la Escuela Francesa de Relaciones Internacionales, que podemos estar de acuerdo o no con ella, pero es una escuela importante. Dice, la otra corriente de oposición a la geopolítica se dirigió contra este determinismo geográfico. En Francia, los defensores de esta corriente van de Vidal de la Blanche a de Mangin y de Jean Brun a Camille Baldot a Jean Cotton. Efectivamente, en la mente de estos geógrafos franceses, no se trata de discutir la influencia evidente de las condiciones naturales sobre la desigualdad de los recursos y sobre la diversidad de los géneros de vida o la importancia de la posición respectiva de los grupos de población. Pero todos insisten en el papel de las iniciativas humanas, que han debilitado la influencia del medio geográfico. Todos se niegan a admitir también que la política esté determinada por la geografía. Los historiadores más convencidos de la convergencia entre la geografía y la historia han tomado una actitud análoga. Los marcos naturales, dice Lucien Febvre, dan posibilidades a las sociedades humanas. Voy a repetir esto. Los marcos naturales dan posibilidades a las sociedades humanas, pero el hombre es el amo de las posibilidades. El medio geográfico, dice también Fernand Braudel, no es más que un factor parcial de interpretación, pues no restringe sin remedio a los hombres. Por tanto, el estudio del medio no puede dar indicaciones válidas para todos los siglos y todos los estados de civilización. Y Jacques Ansel, quien critica la noción ratzeliana de espacio, pone asimismo el acento sobre el papel del hombre, de su género de vida y de su mentalidad, aunque a decir verdad, otorga gran importancia en sus análisis a las condiciones del medio físico. Por último, en toda la obra de Arnold Toynbee es un historiador inglés muy importante del siglo XX, dedica al nacimiento, el desarrollo y la decadencia de las civilizaciones. El centro de sus explicaciones se encuentra en las actividades de organización social del hombre, en la función de las nuevas concepciones religiosas. Muy poco deja en pie el examen crítico de las interpretaciones de Mackinder y la de Haushofer. ¿Quiere esto decir que ocurre lo mismo con el caso de Ratzel? La propuesta es no. Incluso aquellos que han atacado con la mayor virulencia su determinismo excesivo se han guardado bien de confundirlo con los geopolíticos que llevaban a cabo una propaganda ajena a todo espíritu científico.
Vidal Lablanche rendía homenaje a la originalidad del esfuerzo de Ratzel y al tesoro de observaciones que había reunido. Únicamente le reprochaba haber conferido a sus ideas una forma dogmática poco relacionada con la relatividad de los fenómenos. Bueno, esto es a manera de advertencia de los temas que vamos a ver más adelante sobre geopolítica. Y pues creo que con eso podemos terminar. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, sugerencia. ¿No? No, de mi parte no. Ah, perfecto. Bueno, de todos modos recuerden que siempre pueden preguntarme por correo, pueden también en el, ¿cómo se llama esto? El mensajero, ¿no? Y pues creo que hemos terminado y pues nos vemos el próximo lunes. Les recuerdo a los que no, bueno, llegaron un poquito tarde, que esta misma clase la doy también los martes en otro grupo. Por si no alcanzan a llegar a la del lunes, pueden entrar a la del martes y es prácticamente el mismo tema. Y pues tengan un rico desayuno y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Los que llegaron un poquito tarde, por favor pongan su nombre en el chat, porque tengo que hacer un informe. Y luego se me va quién entró, quién no entró. Profesor, perdón, buenos días. Sí, sí, dime. Disculpe, soy Karina, alumna de usted. Una duda, profesor. Dime. Para empezar a empaparnos del tema, ¿nos podría mandar alguna, no sé, algún tipo de información, video para empezarnos a adentrar y pues apoyarlo de alguna forma, a tener más conocimiento del tema? Sí, claro. Claro que sí, Karina. Mira, de entrada, como comentaba también muy al principio, el material nuclear, en lo que respecta a lo que es geografía y todo eso, está muy bien. O sea, consúltalo varias veces, te va a dar una idea. También hay una carpeta de Drive donde voy a subir más materiales, ensayos, artículos, etc. Ahí también puedes encontrar, todos pueden encontrar estos temas. Yo creo que podría subir este capítulo de Introducción a las Relaciones Internacionales para que lo lean, si tienen tiempo, si gustan, es un buen capítulo. Y también si pues lo que pides ahí en el Drive, lo puedes encontrar. Ahorita no hay mucho, solo hay uno de INEGI, que les recomiendo que lean, solo para igual darse otra idea. Y voy a subir más materiales ahí. Sí, sí, Berenice. Hola maestro, ¿qué tal? Buenos días. Mi Buenos duda días. es, mandó en unos correos, no sé si son como información en PDF, algo así, ¿no? Unos libritos o algo así. Mandé por correo, Ajá. creo que mandé la liga del Drive, de la carpeta en Google Drive, que es como la nube. Sí, debe ser Es eso. que, bueno, me llegó así como abrí ¿cómo se llama? El de PDF y eran como pequeños libritos o algo así como enlaces, pero la verdad yo primero prefiero preguntar si es relacionado a esto o cómo iba a llegar. Creo que no fui yo. Mira, si quieres reenvíamelo porque a lo mejor fue otro profe tuyo, porque yo usualmente lo subo todo a Google Drive. Y, y ya ahí tú puedes consultar.
¿no? Y descargar. A lo mejor sí es ese, Ah, sí, sí, son sí, varios sí. PDF. De hecho, a mí ya me aparece en la liga del Google Drive. Ajá, Son 7 documentos en PDF del correo que usted mandó. a mí también. Entonces sí, pues sí, se los voy a compartir nuevamente. Sí, ahí que se llama la carpeta Materiales de Geografía Política y Económica, ¿no? Sí, así es, aparece así con ese nombre. Entonces, Sí, ¿eso es entonces sí. que los vamos leyendo en orden o algo así? ¿O cómo está ahí la dinámica con eso? Pues miren, y eso va para todos. Realmente no tengo forma de obligarlos a leer esos materiales. Eh, entonces, adelante si quieren leerlos, si no quieren, no. No es obligatorio. Yo se lo recomiendo pues para que ahonden en la información que está en la plataforma de la universidad, que esa, digamos, sí es como la obligatoria, ¿no? O sea, sí tienen que tomar elementos de ahí para hacer sus trabajos, para opinar, etc. Estas lecturas, digamos que son sugeridas, eh, pero yo pues los recomendaría que los leyesen. Vaya, a ver, vamos a regresar un poco, ¿no? Aquí en la universidad, en este nivel ya la obtención de conocimientos es una tarea individual. O sea, si bien podemos socializar el conocimiento, compartir, platicar entre nosotros, no hay forma de que yo los haga aprender. O sea, ustedes, la idea o el ideal es que ustedes se formen como estudiantes y como profesionales con la capacidad de buscar y acudir a nuevas formas, a nuevas fuentes de información. ¿Ah? Eh, en la educación preparatoria, etcétera, pues ahí sí había como la dinámica de, oye, te obligo a leer esto y ya, y me tienes que demostrar que lo leíste. Aquí, pues ya no podemos hacer eso porque ya somos todos adultos, etcétera. Entonces, les digo, no hay obligación de leerlo. Hay sí la invitación para que puedan, pues, hacerse de más conocimientos sobre esta materia que les van a ayudar en su, no solo en su vida estudiantil, sino en su vida profesional. Cuando salgan de la carrera, van a decir, ¿y qué aprendí? Pues van a aprender lo que ustedes quieran aprender. O sea, en la medida que ustedes estudien y lean, y no solo lean lo que les doy yo como profesor o mis colegas, sino lo que ustedes busquen más allá, eso es lo que van a aprender. Entonces, repito, no es obligatorio, es solo como una invitación y sobre todo que puedan usar también para sus trabajos tanto de la UCA como de otras materias, ¿no? Pueden, no sé si les piden otro trabajo en otra UCA, decir, pues yo leí en Geografía Política Económica este texto que está en la carpeta que nos compartió el profe, y esta información me sirve para fundamentar este trabajo, ¿no? Básicamente esa es la dinámica. Lo que sí es muy necesario es que lean lo que está en el contenido nuclear de cada módulo. Ese, pues sí, ¿no? Están hechos, yo no hice ese material, lo hizo otro colega o colega, no sé, pero lo hizo pensando en lo más importante de su aprendizaje. Y también pensado en la dinámica didáctica del problema prototípico, el incidente crítico, etcétera, para poder armar como una serie de capacidades
cognitivas que puedan tener al final de la UCA. Se supone. Digo, yo espero que sí. Bueno, esto solo si leen con atención y siguen las instrucciones, y si tienen alguna duda me pueden preguntar o no, pero realmente las lecturas que yo les pongo en la carpeta no son obligatorias, no hay un examen de eso, pero sí, digo, lo ideal para mí es que se acerquen a leer eso por su propio gusto, y pues no solo eso, sino todo lo que hay en el mundo. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, profe, más que clara. No hay de qué. Y si tienen alguna duda, pueden decirme, o si dicen, oiga, profe, es que esta lectura me parece una reverenda tontería, también puede decirme. Siempre, por supuesto, justificando, ¿no? ¿Por qué sería inválida o una tontería? Para buscar más cosas, ¿no? Más cosas que puedan serles de interés y útiles para su aprendizaje. Entonces, pues, nada más eso. ¿Alguna otra pregunta, duda? También déjenme enviarles la liga de la presentación que está en Prezi. Como pueden ver. Les mando, esta es en exclusiva para los que se conectaron hoy. Bueno, también está, o sea, es pública, todo el mundo puede verla, pero ahí está en el chat. Por si quieren repasar otro. Bueno, las fuentes, ya no se me pasó ponerlas, pero que sé, esta las voy a escanear, la lectura, Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales, de Pierre Renovan, Jean-Baptiste Durossel. Otra fuente que utilicé es Introducción a la Geopolítica. Esta no la encuentran, pero bueno, para que sepan, Fernando Freire Merino, militar. Y hay otro librito que se llama Las 100 palabras de la geopolítica. Este sí, a lo mejor se lo encuentran. Así se llama, Las 100 palabras de la geopolítica. Y Geopolítica Mundial y Geoeconomía. Esta es una reliquia, ingeniero Alberto Escalona Ramos. También lo utilicé, más complejo, pero bueno, hay más. Y hay un libro que salió, que es un libro electrónico, que está en 120 pesos, editado por la UNAM. Imagínense, lo editó una profesora mía y se llama Lecciones de Geopolítica para México. Si pueden conseguirlo, yo creo que por correo les mando toda la esa. Puede ser una muy buena fuente de consulta. Sí, por correo les mando todo el registro y hasta la liga. Cuesta 120 pesos, es electrónico, entonces puede servirles, ¿no? No tienen que comprarlo, o sea, no es obligación, vaya a comprarlo ni nada, ni será nuestro libro de texto, pero si lo quieren, puede ser un buen documento para ustedes. Bueno, ¿alguna otra duda? Ok, Berenice, sí. Pues creo que sería todo. Bueno, tengan buen día todavía y disfruten su desayuno. Si no han desayunado, pues ya es hora, ya se hambre. Bueno, ahora sí que adiós. Adiós, Gracias, profe. hasta luego, maestro. Hasta luego, gracias, profesor. Hasta luego, bye.